Bienvenidos nuevamente a esta serie de estudios básicos sobre los fundamentos de la fe cristiana. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema el Espíritu Santo. Y antes de comenzar quisiera decir que por ser uno de los temas muy importantes para la vida del creyente, ya que el Espíritu Santo es el agente activo en este tiempo y para una clara comprensión de su accionar, vamos a desarrollarlo en dos secciones. Por otra parte, queremos dar nuestra postura doctrinal como congregación, tratando de ser lo más fiel posible a la palabra, a su interpretación y apoyada por diversos autores reconocidos por su conocimiento, su erudición y su testimonio. Y también respetando con amor las diferencias con otras interpretaciones que no compartimos. Comenzamos entonces diciendo que el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es una persona que ha vivido eternamente en una relación personal de amor con Dios el Padre y Dios el Hijo. Y como persona tiene mente, voluntad y emociones. Con respecto a su voluntad, 1 Corintios 12:11 nos dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, tiene voluntad. También tiene mente. 1 Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y también tiene emociones. Dice Efesios 4:30, no contristéis, no pongan triste al Espíritu Santo de Dios. Además, como una persona puede relacionarse. 2 Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo puede tener comunión con nosotros. También Él puede hablar. En Hechos 8:29 tenemos este pasaje, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. También el Espíritu Santo intercede, al igual que Jesús por nosotros. Romanos 8:26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él además da testimonio, Romanos 8, 15, 16, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, no esperemos escuchar al Espíritu Santo en voz audible. Él muy rara vez habla de esta manera. Más bien podemos escuchar al Espíritu Santo, podemos escuchar su voz hablando a través de la palabra de Dios. Y así nosotros vamos a experimentar que el Espíritu Santo, como una persona divina, tiene un interés especial en nosotros. Es lo que dice 1 Corintios 6:19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad. Muy bien, una vez volviendo a recalcar este aspecto del Espíritu Santo, vamos a ver su accionar, el obrar del Espíritu Santo durante toda la historia de la relación del hombre con Dios. En primer lugar, vamos a ver qué ocurría con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Tenemos varios pasajes sobre la acción del Espíritu Santo y su presencia
en el Antiguo Testamento, elegimos solamente estos dos. Génesis 41:38. Entonces el faraón preguntó a su funcionario: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Y en Éxodo 35:31, el Señor llenó a Bezaleel del Espíritu de Dios y le dio gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Y aquí podemos ver entonces que aunque el Espíritu Santo se mantuvo incesantemente activo antes de la muerte del Señor Jesús, el Espíritu Santo no residió en forma permanente en el hombre, ¿no? Sino que muchas veces vino sobre hombres escogidos para cumplir determinados fines y los dejó cuando se completó la obra. Continuamos y veamos cuál es el accionar del Espíritu Santo en los evangelios, en la época del Señor Jesús. Y aquí vamos a ver que la relación del Espíritu Santo con los hombres fue una relación de transición o de progresión entre el Antiguo Testamento y la época actual en la que vivimos nosotros. Lo primero que vemos es que los discípulos recibieron una nueva enseñanza del Señor Jesús, según Lucas 11:13. ¿Cuánto más, dijo el Señor, su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Esto era una enseñanza nueva, porque ellos, acostumbrados a lo que ocurría en el Antiguo Testamento, sabían que el Espíritu era soberano y solamente llegaba a las personas que Él lo decidía. Aquí el Señor está pidiendo que lo pidan, y de hecho que vemos que esto no practicaron los discípulos. Poco antes de la muerte del Señor ocurre otra progresión en este sentido. Y él dijo: yo le pediré al Padre, y él le dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Notemos esta última parte, esta frase: el que estaba con ellos, pronto estaría en ellos. Hay otro paso más que ocurre después de la resurrección del Señor Jesús y antes de su ascensión. Juan dice ahí en 20:20 que el Señor les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero también le pide lo siguiente, que lo encontramos en Hechos 1:4. No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. La promesa entonces era que el Espíritu Santo vendría sobre ellos para darles el poder. No pudieron los discípulos emprender ninguna clase de servicio hasta que el Espíritu Santo hubiese venido sobre ellos. Esta es la acción entonces de transición o de progresión del Espíritu Santo en los evangelios. Llegamos a los hechos de los apóstoles. Y acá hay una bisagra importante en la historia de la relación del hombre con Dios que ocurre en Pentecostés. Ese pasaje lo tenemos en Hechos 2, 1 al 4. Dice: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lengua de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Pentecostés, este día especial donde el Espíritu Santo desciende a los creyentes, a los discípulos allí que estaban reunidos orando y esperando la promesa del Padre. Ocurren aquí tres eventos importantes en Pentecostés. En primer lugar, el Espíritu Santo viene al mundo y permanece aquí durante toda esta era. De la misma manera como Cristo está sentado a la diestra de Dios, aunque Él es omnipresente y está en todo lugar, el Espíritu Santo, que también es omnipresente y está en todo lugar,
ahora permanece acá en el mundo, en la iglesia, en los hijos de Dios, en un templo o morada de piedras vivas, como dice Efesios 2, 19 al 22. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante el Espíritu. Este hecho no va a volver a repetirse, no volverá a repetirse la llegada del Espíritu Santo acá al mundo como ocurrió en Pentecostés. Como tampoco va a volver a ocurrir la encarnación de Cristo, la llegada del Señor Jesús a este mundo. Por lo tanto, actualmente no hay ningún motivo para pedirle o orarle al Espíritu Santo que venga, porque Él ya está aquí, en los hijos de Dios, en las piedras vivas que forman este cuerpo que es la iglesia. Entonces, el segundo hecho importante que ocurre en Pentecostés es el principio de la iglesia, la cual es su cuerpo, como dice la palabra de Dios. Mateo ya 16, 18, el Señor dijo que Él iba a edificar esa iglesia. Y esto es lo que comenzó a ocurrir en Hechos 2, 47. El Señor empezó a edificarla, dice el Señor, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, o sea, los que estaban formando un cuerpo de miembros vitalmente unidos al Señor Jesús y habitados por el Espíritu Santo. Y esta formación y edificación de la iglesia constituye el bautismo del Espíritu Santo, que lo vamos a ver en más detalle, con más detalle más adelante. 1 Corintios 12:13 dice, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu y todos compartimos el mismo Espíritu. O sea, Pentecostés es el principio de este ministerio del Espíritu Santo que se llama bautismo y que se cumple de ahí en adelante siempre que una persona se salva. Y en tercer lugar, el otro hecho que ocurrió en Pentecostés es que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre ellos para darles poder de acuerdo a la promesa del Señor y comenzaron a ser testigos de Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pedro, unos días antes había negado al Señor Jesús, pero ahora lleno del Espíritu Santo, predica el Evangelio y 3.000 personas conocen al Señor Jesús como Salvador. En segundo lugar, otro hecho que ocurre en el libro de los Hechos de los Apóstoles con respecto al Espíritu Santo. Y es lo que pasa desde Pentecostés, desde ese día que acabamos de analizar, hasta la conversión de un funcionario romano llamado Cornelio, o sea, la conversión de gentiles, personas que no eran judías. El Espíritu Santo, en este periodo de aproximadamente 8 años, en que el Evangelio se predicaba exclusivamente a los judíos, fueron a los primeros que se le predicó el Evangelio, el Espíritu Santo fue recibido por lo menos en un caso por un rito que los judíos practicaban conforme a su ceremonia y a sus costumbres, que es el rito de la imposición de manos. Dice Hechos 8, 14, 17, entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Eso fue desde Pentecostés hasta la conversión de Cornelio. El otro paso entonces es desde que se convierte Cornelio, de la conversión de los gentiles allí por la predicación del apóstol Pedro, hasta el día de hoy. Dice Hechos 10:44, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y luego de este hecho, el Espíritu Santo ya habría
de recibirse o se recibe definitivamente en esta era por la fe en el Señor Jesús en el momento de la conversión, en el momento en que una persona acepta al Señor como Salvador. De ese momento recibe al Espíritu Santo y se cumple la profecía del Señor: de todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Y explica acá el evangelista: con la expresión agua de viva se refería al Espíritu, el cual se daría a todo el que creyera en él, porque el Espíritu aún no había sido dado. Esta condición final, entonces, para recibir el Espíritu Santo, comienza cuando se convierten los gentiles en la casa de Cornelio, y este evento es el principio de un arreglo nuevo y permanente aún en nuestros días. Muy bien, habiendo visto entonces el accionar o la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en los Evangelios y en el comienzo de la iglesia o de esta nueva era, vamos a ver cuáles son los ministerios o las acciones del Espíritu Santo. En esta era, la relación del Espíritu Santo con los hombres, con el ser humano, se revela bajo la acción de lo que se conoce como los ministerios o las acciones del Espíritu Santo, que son 7. Dos de estos ministerios, el primero y segundo que vamos a ver, se relacionan con el mundo que todavía no conoce al Señor Jesús como Salvador, con el ser humano que todavía no es hijo de Dios. Los otros 4 se relacionan con los creyentes, con los que son hijos de Dios, con todos los creyentes. Y el último ministerio es la relación del Espíritu Santo con los creyentes que tienen una relación especial con Dios, según vamos a ver más adelante. Vamos al primer ministerio o acción del Espíritu Santo, que es detener la total manifestación de la maldad en el mundo. Para ello vamos a tomar un versículo que no es fácil de entender, pero que dice lo siguiente: Segunda Tesalonicenses 2, 6 al 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Está hablando de la maldad, la iniquidad en el mundo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Acá no se revela la identidad de la persona que está deteniendo, que está deteniendo este accionar, pero por su poder se lo identifica como Dios y se deduce que es el Espíritu Santo, porque Él es el agente activo en este tiempo. Cuando la iglesia del Señor sea arrebatada, con todas las piedras vivas, todos los que somos templos del Espíritu Santo, cuando sea arrebatada, esta acción o este ministerio del Espíritu de detener la maldad del mundo será quitado. Esto no significa que el Espíritu Santo ya no va a estar más en el mundo. Ya hemos dicho que es Dios y es omnipresente, pero su presencia va a ser similar a lo que ocurría antes de Pentecostés. Entonces, actualmente hay un poder en el mundo que impide el desarrollo completo de la maldad por parte de Satanás y todos sus ejércitos. Eh, eh, y esa detención la realiza el Espíritu Santo. Cuando la iglesia sea retirada, esta maldad ya no será impedida, se manifestará totalmente y ocurrirá terribles eventos en la tierra y sus moradores. En segundo lugar, el segundo ministerio que también realiza el Espíritu Santo con las personas en el mundo es que el Espíritu Santo convence al hombre, al ser humano, de pecado, de justicia y de juicio. Y esta es una obra con un individuo, con los individuos en particular, y no con el mundo entero como la que vimos recién. Dice Juan 16, 8, 11: cuando Él venga, el Espíritu Santo,
ya hemos visto que ya vino, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí, dice el Señor. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Lo que el Espíritu Santo realiza entonces con este misterio son estas tres cosas. En primer lugar, el Espíritu Santo ilumina la mente del inconverso, de la persona que todavía no ha creído en el Señor Jesús como Salvador, respecto a que es un pecador. Y esto tiene que ver con el pecado que lo separa de Dios y que el Señor Jesús arregló con su muerte en la cruz. En este ministerio, el Espíritu Santo no es que está avergonzando al hombre en cuanto a que es pecador, sino que le está revelando el hecho de que hay un Salvador, hay una solución para ese pecado que puede recibirla o rechazarla. En segundo lugar, el Espíritu Santo ilumina al inconverso con respecto a la justicia de Dios. ¿Ah? Y que esa justicia, como hemos visto, es perfecta y es para todos los que creen en el Señor, los que creen en Jesucristo, porque solo en Él se cumplió la justicia que Dios requería. En tercer lugar, el Espíritu Santo ilumina la mente del inconverso sobre el juicio que ya se efectuó. Dice un versículo muy importante, que el Señor Jesús anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y las eliminó clavándola en la cruz. De esta manera, el hombre puede, por medio de la acción del Espíritu, creer en el juicio del pecado que ya se efectuó sobre el Señor Jesús. Por lo tanto, ya somos libres y solamente tiene que descansar en la victoria que Cristo logró en la cruz. Todo el poder de Satanás sobre el hombre ha sido roto, de tal manera que Dios, quien es infinitamente santo, puede ahora recibir y salvar a los culpables. Los principados y las potestades de enemigas fueron vencidas por la cruz y por lo tanto el juicio ya se efectuó. Bien, esto entonces son los dos ministerios que ocurren por parte del Espíritu Santo con el mundo o con las personas, eh, cualquier ser humano del mundo. Vamos a ver ahora el tercer ministerio del Espíritu Santo, que es que el Espíritu Santo regenera al creyente. Como dijimos, y las próximas acciones que vamos a ver del Espíritu Santo están relacionadas con la salvación del creyente, con el que ya ha creído en el Señor Jesús y es un hijo de Dios. El primero entonces es que el Espíritu Santo regenera. Dice este versículo Juan 3:6, cuando el Señor Jesús está hablando allí sobre el nuevo nacimiento a Nicodemo. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Lo que está diciendo acá que el creyente es un hijo legítimo de Dios, ha nacido de nuevo como hijo de Dios, ha llegado a ser participante de la naturaleza divina y Cristo ha sido engendrado en él. Es un heredero de Dios y coheredero en Cristo Jesús. Esta regeneración, este nuevo nacimiento, esta nueva vida, es llevada a cabo por el mismo Espíritu Santo en el momento en que se cree y se recibe al Señor como Salvador. Y nunca más se repite, no hace falta que se repite. Ya ha nacido de nuevo. El Espíritu Santo ha realizado esta obra de regeneración. Por lo tanto, la Biblia no enseña sobre una segunda regeneración del Espíritu, porque esa vida nueva no se pierde, la salvación no se pierde, por lo tanto no hace falta una segunda regeneración. En cuarto lugar, el Espíritu Santo mora en el creyente. Y esta es una de las características más sobresalientes de la edad, en nuestra edad, la edad en que vivimos. Es el propósito divino que bajo la gracia, la vida del creyente ocurra mediante el poder inquebrantable del Espíritu Santo. Y este regalo del Espíritu morador era considerado por los primeros cristianos como un hecho fundamental
que caracterizaba este nuevo estado del creyente. Ya hemos visto que esto era nuevo porque antes no ocurría eso, de que el Espíritu Santo morara de manera continua en los hijos de Dios. Es el regalo precioso de Dios a todos los que son salvos. Esta verdad es sumamente importante para la vida del creyente y es el cimiento sobre el cual dependen todos los demás ministerios del Espíritu. Por lo tanto, es necesario entender y creer que el Espíritu Santo reside ahora, vive ahora, mora ahora en el verdadero Hijo de Dios y lo hace desde el momento en que se salva. Se cumple lo que el Señor Jesús dijo en Juan 7:37, que el que va a Él, el que acude a Él y que cree de su interior, correrá un río de agua viva. En su interior tendrá el Espíritu Santo. En Hechos 8, 11, 17, luego de que ocurrió lo que vimos recién, la conversión de Cornelio, en la casa de Cornelio, Pedro informa a la iglesia y dice, y como Dios le dio a esos gentiles el mismo don, el regalo que nos dio a nosotros, cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Y el apóstol Pablo dice en Romanos 8:9, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y este pasaje también muy conocido, no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Es de destacar, hay que señalar acá que en este último pasaje no está dirigido a un grupo especial de creyentes, está dirigido a todos los creyentes, más a los corintios, a la que se dirige esta carta, eran culpables de pecados bastante serios. Sin embargo, se les recalca que el Espíritu Santo moraba en ellos. No se les dice que iban a perder el Espíritu Santo por pecar. Se les dice que tienen el Espíritu Santo y se les exhorta a que vuelvan a una vida de santidad. Otro pasaje en 1 Corintios 12:13 dice, entre nosotros hay algunos que son judíos y otros son gentiles. Algunos son esclavos, otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos los creyentes compartimos el mismo espíritu. El apóstol Pablo dice a los Gálatas, recibieron al espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Se recibe el espíritu por fe, de la misma manera que se cree en el Señor Jesús y en el momento de la salvación y no por obras. Galatas 4:6 dice, por cuanto sois hijos de Dios, en el momento que sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre o Papá querido. Y 1 Juan 4:13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Por lo tanto, esta acción del Espíritu Santo es lo que se conoce como también la unción o el ungimiento del Espíritu Santo para el creyente. Y es para todos los hijos de Dios desde el momento en que creyeron al Señor como Salvador. No para una determinada clase de persona. No es que algunos hijos de Dios sean ungidos y otros no. Dice 1 Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Todos los hijos de Dios tienen la unción del Santo, o sea, la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Bueno, hay algunos pasajes bíblicos que, si son mal interpretados, pueden oscurecer un poco esta clara enseñanza bíblica de que el Espíritu Santo vive en el creyente desde el momento de su conversión y nunca se irá. Una de ellas está en Hechos 5:32, donde allí se menciona que el Espíritu Santo es dado a los que obedecen a Dios. Pero esta obediencia está referida a aceptar a Cristo como Salvador.
y no se refiere a la obediencia en la vida diaria del creyente. ¿Mm? Eh, por lo tanto, no por una desobediencia del creyente se pierde el Espíritu Santo. Las otras pasajes ya los explicamos cuando dijimos que al comienzo de la iglesia hubo una progresión en cuanto a recibir el Espíritu Santo hasta la conversión en la casa de Cornelio de los gentiles, y a partir de allí y hasta la era actual, toda persona que cree y recibe a Cristo como Salvador pasa a ser un hijo de Dios, y el Espíritu Santo mora o vive en su vida, y esto será para siempre. No hay ninguna escritura que contradiga este consistente testimonio de que todos los creyentes de esta era tienen el Espíritu Santo en ellos. El Espíritu Santo jamás se retira, y su presencia permanecerá para siempre en los hijos de Dios. En quinto lugar, otro ministerio del Espíritu Santo que ocurre en el creyente es que el Espíritu Santo bautiza al creyente. Este es otro aspecto de la obra del Espíritu Santo que puede ser mal interpretada. Ya hemos hecho referencia a este ministerio del Espíritu Santo en conexión con Pentecostés o con el nacimiento de la iglesia. Hay varios pasajes sobre esto. Quizás el más claro es el de 1 Corintios 12:13. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Este ministerio del Espíritu Santo no se relaciona con el poder o el servicio del creyente en ningún pasaje. Tiene que ver con la formación del cuerpo de Cristo por medio de los miembros vivos, o sea, de la iglesia. Y cuando uno se une vital y orgánicamente con Cristo, o sea, cuando recibe al Señor Jesús como Salvador, se bautiza en un solo cuerpo y se le hace beber de un mismo espíritu. Es por medio de esta nueva vida, esta nueva unión a Cristo, por la que se dice que el cristiano está en Cristo. Y estando en Cristo, participa de todo lo que es Cristo, de su vida, de su justicia, de su gloria. Esta relación orgánica con el cuerpo de Cristo, de que somos miembros del cuerpo de Cristo, se efectúa como parte de la gran obra de Dios en la salvación, en el momento de la salvación. No hay evidencia alguna de que el bautismo del Espíritu se repita por segunda vez, o sea, que sea una experiencia aparte de la conversión. El bautismo del Espíritu Santo es un acto instantáneo de Dios en el momento de la salvación, y no una experiencia para ser buscada después de haber nacido de nuevo. Es un error afirmar que los creyentes deberían buscar el bautismo del Espíritu con manifestaciones como por ejemplo el hablar en lenguas. Los tres ejemplos que tenemos en Hechos de los Apóstoles sobre esta situación fue de carácter excepcional y transitorio. En todos los demás ejemplos posteriores a esto de salvación de personas, tanto en los Hechos como en las cartas apostólicas, no hay mención de que el hablar en lenguas como algo que acompañe al bautismo del Espíritu Santo. Más adelante está claro que mientras todos los cristianos son bautizados por el Espíritu Santo, no todos los cristianos hablaron en lenguas en la iglesia primitiva. Más aún, la llenura del Espíritu Santo, un tema que vamos a ver en un próximo capítulo, en próxima edición, no se manifiesta con el hablar en lengua. La llenura del Espíritu Santo no se manifiesta con el hablar en lenguas. Un ejemplo son los cristianos de Corinto, que hablaron en lenguas y sin estar llenos del Espíritu Santo. En sexto lugar, otro de los ministerios del Espíritu Santo en todos los creyentes
es que el Espíritu Santo sella al creyente en el momento de la salvación o conversión. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, no lo pongan triste al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. 2 Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado la zarra o las garantías del Espíritu en nuestros corazones, y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Y dice el pasaje de Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es el sello, y todos los que creen en el Señor Jesús, los que han creído en el Señor Jesús como Salvador y tienen el Espíritu, son sellados. Su presencia es la marca divina. Esta acción también se cumple cuando por fe se recibe a Jesucristo como Salvador y no puede repetirse, porque el sello es para el día de la redención. Es una vez y para siempre. Ya dijimos que la salvación no se pierde, por lo tanto, esta identificación, este sello tampoco. Muy bien, resumiendo todo lo que hemos visto, ¿eh? Hay 4 acciones o ministerios del Espíritu Santo para el creyente, los cuales se efectúan en el momento en que se salva, en el momento de su conversión, y nunca se repetirán por segunda vez. Cuando una persona recibe al Señor como Salvador, es regenerado o es nacido de nuevo, tiene una nueva vida, es habitado o ungido, el Espíritu Santo mora en él, es bautizado, es bautizado y sellado por el Espíritu Santo. Y en ningún caso se relaciona con una experiencia o un sentimiento especial que deba tener el creyente para corroborar estos hechos o estas acciones del Espíritu Santo. Por supuesto que con la salvación el Espíritu Santo hace que el comprender estos hechos tan hermosos sean motivo de gozo y paz, y haya este tipo de sentimiento y experiencia en la vida de persona que conoce al Señor Jesús como Salvador. Pero no debe buscar una experiencia especial, no hace falta una experiencia especial, no es necesaria para que estos hechos se cumplan. Y estos ministerios se realizan en y para todos los creyentes del mismo modo, en los creyentes y en todos los creyentes del mismo modo, y constituyen las garantías, las arras del Espíritu, según 2 Corintios 5:5. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado a su Espíritu Santo. Muy bien. Y por último está el séptimo ministerio del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo llenando o la plenitud del Espíritu Santo al creyente que se lo permite. Es para un grupo especial de creyentes. Por la importancia de este punto y su extensión lo vamos a ver en un próximo estudio. Bien, terminamos esta sección indicando nuevamente los libros que podemos acudir para profundizar más en este apasionante estudio sobre la doctrina del Espíritu Santo. Y proponemos las actividades prácticas para fijar los conocimientos de este tema. 3 consignas. En primer lugar, ¿qué evidencias tenemos de que el Espíritu Santo es una persona? Segundo, ¿qué acción realiza el Espíritu Santo en una persona que no ha recibido a Cristo como Salvador? Y en tercer lugar, ¿qué significa el bautismo del Espíritu Santo? Que el Señor bendiga su palabra, bendiga este estudio y nos ayude a poder comprender en una mayor dimensión el obrar, el accionar de esta tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, el agente activo en este momento en nuestras vidas, en la iglesia y en el mundo. Y nos lleve a tener una relación correcta con Él, honrarle
y poder disfrutar de la comunión con el Espíritu Santo. Muchas gracias, que el Señor les bendiga, y terminamos con una canción que habla de este misterio tan extraordinario y tan real que es Dios habitando en sus hijos.